¿Cómo podemos favorecer el fortalecimiento de las capacidades del personal sanitario del África subsahariana y qué se puede hacer de alguna manera para favorecer una migración de personal sanitario africano que contribuya también al sostenimiento y el equilibrio de la salud global? Muchas gracias. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación y por estar en Bilbao y en un sitio tan precioso. Es un verdadero placer, ¿no? Esta experiencia que hemos tenido de colaboración con ANESBAT, entre la Fundación Por Causa, por cierto, les doy el titular para que nos conozcan, somos un artefacto un poco raro, es una organización en donde investigadores sociales como yo trabajamos con periodistas y con narradores para tratar de influir el debate público, para tratar de elevar la calidad del debate público en asuntos que tienen que ver con la pobreza y la desigualdad, pero el tema migratorio es el tema que más nos interesa, ¿no? Y hacemos cosas como participar en el consorcio de investigadores que publicaron las noticias de Melilla esta semana, o hacemos cosas como esta, que es tratar de abrir una conversación que no está teniendo lugar. Y lo hacemos de la mano de una organización como ANESBAT, que conoce muy bien el terreno que pisa, ¿no? Y me gustaría decir que este ejercicio ha sido casi un aprendizaje mutuo. Yo creo que hemos llegado a este proyecto de lugares muy diferentes, ¿no? Yo soy un migrantusiasta. Para mí, como estoy obsesionado con este asunto, me paso la vida pensando en todos los beneficios que puede traer una mejor migración, una reforma. Creo que ANESBAT, cuando se acercó a nosotros para hablar de esto, nos quería hablar más bien de los riesgos que planteaba la inmigración de personal sanitario, ¿no? Y en realidad los dos teníamos razón. Y yo creo que el resultado de este informe y lo que yo os voy a contar ahora, las soluciones que planteamos y lo que yo creo que Garbiñe ha explicado de manera muy elocuente, tienen que ver con un punto de partida fundamental, que para mí es un mantra profesional cuando hablo de migraciones, y es que nuestro modelo migratorio es inmoral por muchas razones, pero es esencialmente idiota. Es un disparo en el pie desde un punto de vista económico, demográfico, profesional, que perjudica los intereses de todas las partes involucradas. Los perjudica a veces de manera directa, como estamos viendo de manera dramática en el Mediterráneo o en Canarias, pero sobre todo lo perjudica porque nos impide liberar el extraordinario beneficio que se esconde detrás de un modelo migratorio más inteligente, ¿no? Y tenemos un problema, y es que nuestro modelo se basa en una fantasía, la fantasía de que este es un sistema que uno puede abrir y cerrar como quien abre o cierra un grifo, ¿no? Y los gobiernos conciben sus políticas migratorias sobre la base de una irrealidad, ¿no? Es como construir autopistas pensando que los coches vuelan. En realidad esto no es posible, y lo que ocurre es que las migraciones están sujetas a incentivos racionales, incentivos reconocibles, que si operan con la suficiente intensidad, ninguna norma va a impedir que la gente se mueva entre los diferentes países. Podemos alargar el proceso, podemos encarecerlo, podemos encanallarlo, como estamos haciendo en buena parte de las principales rutas migratorias, pero no lo vamos a detener, ¿no? Y eso es particularmente cierto cuando hablamos de migración altamente cualificada, y yo creo que el sector sanitario es un ejemplo paradigmático. Para mí es un epítome de este desafío, y no es el único, pero desde luego lo es, ¿no? Los incentivos de empuje y de atracción son muy claros para cualquier profesional, para cualquier individuo. Yo creo que uno de los problemas que tenemos muchas veces, y yo creo que este es un problema del sector del desarrollo, que tiende a ver las migraciones como un problema, como el resultado de un fracaso, y no como una oportunidad, y esto es algo que yo trabajé en Oxfam mucho tiempo y discuto mucho con las organizaciones, ¿no? Pero es tender a pensar que, por ejemplo, los profesionales de la medicina y la enfermería en los países en vías de desarrollo, en África y en otros sitios, tienen que ser una especie de héroes urbanos, en fin, ajenos a cualquier pulsión normal de un ser humano, que es prosperar, tener una vida mejor y aprovechar las oportunidades que les ofrece su educación, ¿no? Por supuesto que hay una pulsión para vivir mejor, para estar mejor, sobre todo cuando uno tiene en cuenta que las circunstancias en las que tienen que trabajar estos profesionales son pavorosas en la mayor parte de los países, por muy diferentes razones, ¿no? Y además hay un factor de atracción impepinable, que es este que describía Garbiñe ahora. Nuestras sociedades en los principales países de destino envejecen, nuestros profesionales se jubilan. Esta mañana nos desayunábamos con una noticia sobre el gobierno vasco, la medida que el gobierno vasco va a tomar para atraer más talento extranjero. Esto va más, por muy diferentes razones, porque tenemos menos profesionales y porque nuestra demanda se expande, ¿no? Por lo tanto, es perfectamente lógico que en el futuro todos estos elementos que hemos identificado, que son factores de empuje y de atracción, se intensifiquen, ¿no?
Pero además es que yo creo que en esa migración hay una oportunidad. Hay una oportunidad de prosperidad personal para los profesionales que están involucrados, para sus familias, para sus comunidades de origen. Hay una oportunidad para las comunidades de destino en las que se establecen. Hay una oportunidad como incentivo a la formación. Este es un asunto que rompe el mito de la fuga de cerebros. La fuga de cerebros es cierta, esa idea de la fuga de cerebros, pero se ha producido de manera excepcional, y aquí el informe cita algunos de los estudios que se han hecho más interesantes, como los estudios de Michael Clemens y de Helen Dempster para el Center for Global Development, en donde analizan dónde en realidad se ha producido una fuga de cerebros considerable, y Jamaica es un ejemplo claro, ¿no? Lo normal es que ocurra lo contrario. Lo normal es que ocurra algo similar a lo que ocurrió en Filipinas, en donde cuando los Estados Unidos abrieron un programa de atracción en el programa de enfermería en el año 2000, el número de personas que se matricularon para estudiar en enfermería en Filipinas entre los años 2000 y 2009 se multiplicó por 4. Pasaron de 90.000 a 400.000 personas, porque la posibilidad, la oportunidad de emigrar constituye un incentivo a la formación, por cierto, donde esa formación es posible. Filipinas es posible, claramente República Centroafricana es un ejemplo, y ahora me referiré a este asunto, ¿no? Y por supuesto, no les voy a aburrir, pero en fin, la miríada de beneficios asociados a procesos de movilidad seguros, legales, ordenados, es absolutamente extraordinaria. Empezando por las remesas económicas, siguiendo por las remesas democráticas, por la circularidad del talento, por el intercambio de conocimiento, por muchos elementos que... Pero hay riesgos. Y hay riesgos que son evidentes, sobre todo cuando pensamos en esa lista de 47 países que la OMS, como explicaba Garbiñe, ha descrito como países que tienen, que tienen riesgo fundamental de descapitalización de sus sectores sanitarios. 32 de estos países en África. Hay un riesgo de que en el momento en que los profesionales se vayan, los países quedan desatendidos, ¿no? Y por lo tanto, este es un punto de partida de cualquier consideración que hagamos, ¿no? El informe, y no me quiero extender demasiado, pero el informe se centra alrededor sobre todo de 3 áreas de propuesta, ¿no? La primera de ellas tiene en parte que ver con la migración, pero tiene sobre todo que ver con todo lo demás. Necesitamos invertir en salud mucho más de lo que estamos invirtiendo hasta ahora. Necesitamos invertir los donantes, necesitan invertir los propios países afectados. La inversión media en África subsahariana es aproximadamente la mitad de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda para mantener sistemas de salud razonablemente estables. Está aproximadamente entre el 6 y el 8% del PIB, cuando la inversión recomendable es aproximadamente el 15% del PIB, ¿no? El objetivo de la cobertura sanitaria universal, que fue uno de las grandes consecuciones políticas de la Agenda de Desarrollo Sostenible, no es una quimera. Todo lo que es cierto para nosotros en nuestras sociedades es cierto también para los países de los que procede la migración de la que estamos hablando. Necesitamos establecer redes de seguridad sólidas, redes de protección sólidas. Y eso vale para toda la pirámide de profesionales en el sector sanitario. Desde luego los profesionales mejor formados que trabajan sobre todo en el ámbito hospitalario, pero de ahí para abajo el eslabón fundamental primario de la salud comunitaria como un elemento absolutamente central en las políticas de protección y de primera respuesta, de prevención y de primera respuesta en países como los de África, ¿no? Esa inversión en sistemas, también en la formación, me ha gustado mucho lo que ha dicho el doctor Biel en este sentido. La formación es absolutamente clave, ¿no? Y un elemento en el que ANESBAT ha insistido mucho, yo tengo que decir que he aprendido mucho de enfermedades olvidadas, yo no trabajo también en salud global porque trabajo también en IES Global, pero me ha encantado aprender de enfermedades olvidadas leyendo el material de ANESBAT. Incluso en países que tienen sistemas de salud razonablemente operativos, tenemos un problema de marginalidad de una parte de la población que son pacientes olvidados que sufren enfermedades, en fin, la lista la tenéis ahí, desde el Chagas, la leishmaniasis, las mordeduras de serpiente, enfermedades que a menudo nos resultan casi novelescas, pero que provocan la muerte de millones de personas y que están fuera del interés de los sistemas, de las compañías farmacéuticas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, este es el primer elemento. Segundo, tú me dices cuando tenga que... Vale, de acuerdo. Estamos muy a gusto escuchando. Segundo elemento que es clave, y este sí tiene que ver con la gestión de la movilidad humana.
necesitamos modelos de movilidad humana reformados en beneficio de todas las personas. Necesitamos reconsiderar nuestro sistema. Y esto es, yo muchas veces me refiero a esto como un ejercicio de racionalización del sistema. Tenemos un sistema insoportablemente microgestionado, intervenido por los estados, de un modo que no aceptaríamos en ningún otro sector de la economía. En ningún otro sector de la economía. Es un sector prácticamente soviético en ese sentido, el modo en el que el Estado tiene que decirle a una empresa o a un sistema sanitario, para contratar aquí, usted tiene que preguntarme a mí primero y además cumplir toda una serie de condiciones a veces absolutamente kafkianas, como el catálogo de necesidades que aparece en nuestro sistema laboral, que ahora afortunadamente va a reformar el gobierno, el catálogo de ocupaciones deseables, es decir, para los que tú puedes traer a trabajadores de fuera. Os digo, el segundo puesto en ese catálogo, hasta hace muy poco, era mayordomo de crucero. Eso era lo que necesitaba España. Por alguna razón necesitábamos mayordomos de crucero. Es perfectamente idiota, es el sistema y completamente anquilosados, ¿no? El informe menciona algunas de las cuestiones que yo creo que están sobre la mesa ahora en este momento. No tenemos un país, un caso al que todos podamos mirar y decir, ellos lo han hecho bien, este es el modelo a seguir. Pero tenemos una miríada de buenas prácticas que se producen en muchos ámbitos, en países del norte global, también en países del sur global, de los que yo creo que podemos aprender mucho, ¿no? Y algunas de las cosas que hemos aprendido mirando eso es que yo lo describo muchas veces como la estrategia del escalador, ¿no? Avanzar un poquito, asegurar y continuar. Porque este es un proceso de construcción lenta, de convencimiento de la ciudadanía, convencimiento político de un asunto que es absolutamente radioactivo, en donde cualquier gobierno que haga una pequeña reforma en la buena dirección recibe un castigo desproporcionado, electoralmente desproporcionado, en parte porque hay partidos xenófobos de ultraderecha que lo atacan, en parte porque yo creo que hay un ejercicio, en fin, de autoinducido, de histeria colectiva en el que estamos instalados, en donde solo vemos la migración como amenaza o como problema del que tenemos que salir, ¿no? Y a partir de ahí, la OMS plantea una aplicación inteligente de su código de conducta para el reclutamiento de profesionales sanitarios. Es posible introducir salvaguardas que garanticen los intereses de todas las partes, incluso en procesos de contratación. Las salvaguardas, luego daré algún ejemplo de algún caso que se está produciendo en este sentido, ¿no? Pero cuando la OMS establece incluso esta lista de 47 países, por no hablar de otros, no dice: no contraten ustedes bajo ninguna circunstancia a un profesional. Lo que dicen es, si van a contratar profesionales de estos países, tengan en cuenta estas consideraciones, estas salvaguardas. Es posible hacer las cosas de otra manera, ¿no? El tercer elemento dentro de este segundo bloque tiene que ver con lo que yo creo que es un ejercicio de innovación de políticas públicas. Aquí Paul lo sabe muy bien porque dirige una de las agencias más innovadoras en este sentido. Al final, cuando estamos rompiendo límites, lo que tenemos que hacer es un ejercicio muy disruptivo. Y el ejercicio disruptivo, la innovación de políticas públicas, inevitablemente conlleva errores. Y yo creo que en este ámbito tenemos que aceptar un determinado grado de prueba y error para ir tentando las políticas que pueden ser más interesantes. Tenemos que abrirnos a la participación de actores privados, que son claves en este sentido. En el ejemplo que daré lo entenderéis después. Tenemos que hacer un ejercicio particularmente intenso y activo de pedagogía pública y de comunicación para tratar de explicar a la sociedad por qué esto es necesario, ¿no? Ahora estamos en plena campaña por la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de trabajadores. Bueno, en el informe que escribimos como por causa al principio, bueno, aparecen desde luego todos los argumentos morales de por qué esto es lo decente, el regularizar a la gente. Pero a renglón seguido, hay toda una serie de elementos, en fin, que podríamos calificar de utilitaristas, que explican por qué regularizar a 500.000 de personas en nuestro país nos beneficia como sociedad. Y creo que hay que aspirar a que este sistema reformado no solo tenga el apoyo de mi tribu, tenga el apoyo de una parte amplia de la población que le entra a este tema por puertas muy diferentes, ¿no? Yo quiero ver a los liberales de nuestro país, si es que existe alguno, todavía no los conozco, quiero ver a los liberales de nuestro país haciendo lo que hacen los liberales en otros países europeos, que es entender que la libertad de movimiento es un derecho fundamental de las personas y que hay algo bueno en todo eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese ejercicio es clave, ¿no?
Y finalmente, tercer bloque, y termino con esto, el papel de la cooperación, que me parece absolutamente fundamental, y está aquí Paul, Anesbat, Fátima, es decir, organizaciones que saben mucho mejor que yo de lo que están hablando, ¿no? Empiezo diciendo lo que no tiene que hacer la cooperación, que es lo que está haciendo ahora. La cooperación no debe ser una herramienta de chantaje o soborno para el control migratorio. La Unión Europea, que es lo que está haciendo ahora, paga a los gobiernos de origen y tránsito para que colaboren en las políticas de control migratorio. Y lo hacen de una forma obscena, en mi opinión, como hemos visto en el caso de Marruecos hace muy pocos días, pero esto es algo que se repite en los países del Sahel, en Níger y en otros casos. Estamos contaminando las políticas de desarrollo de un modo pavoroso, precisamente porque estamos instalados en esta histeria colectiva a la que me refería antes, ¿no? Pero la cooperación sí puede jugar un papel muy positivo en construir el tipo de modelos migratorios que necesitamos. La cooperación puede financiar marcos institucionales sólidos que garanticen que, por ejemplo, las experiencias de movilidad, de circularidad del talento, sean experiencias, en fin, bien gestionadas por los estados de los países de origen y de destino. La cooperación puede financiar proyectos piloto allí donde la inversión pública o privada no se atreve a entrar en este momento. Otro asunto en donde espero que Paul nos cuente después la experiencia de la cooperación vasca. La cooperación tiene una experiencia extraordinaria en la generación de alianzas que no existen en otros sectores. Alianzas de improbables, de actores que tienen la oportunidad de aportar un valor añadido distintivo en estos tipos de acuerdo, y que la cooperación puede concitar para poner en marcha estos programas. La cooperación puede formar en origen, como ha hecho la cooperación española. ¿Por qué no gastar mucho dinero a la formación en origen para la formación de profesionales? La cooperación puede ayudarnos a seleccionar qué países y qué poblaciones van a tener un mayor impacto en el desarrollo cuando se produce su movilidad. Por ejemplo, en la reforma que ha hecho el gobierno ahora para facilitar la contratación en origen, la cooperación puede ayudar a determinar si ese tipo de población, el modo en el que va a ir, que va a volver, la garantía de sus derechos pueden beneficiar más al desarrollo, ¿no? Y la cooperación finalmente puede, lo explicamos ahí, puede hacer un análisis de impacto desde el punto de vista del desarrollo. Aquí tenemos un problema, y es que a menudo las instituciones no hablan entre sí dentro de la propia institución, y tú tienes a los ministerios de Sanidad o a los ministerios de Trabajo tratando de atraer gente, a los ministerios de Desarrollo, de Cooperación hablando por otro lado, pero no hay programas conjuntos, y desgraciadamente la reforma que ha hecho el gobierno ahora es precisamente esa. Hemos escrito en Planeta Futuro alguna cosa relacionada con este asunto, y yo desde luego he animado siempre a las agencias de cooperación a que sean un poco más agresivas en este sentido, ¿no? Os doy un ejemplo y termino con esto. Los acuerdos globales de capacidades se llaman, que son acuerdos que en mi opinión ejemplifican bien el tipo de cosas que podríamos hacer. Alemania y Filipinas. Alemania hace un contrato con Filipinas para dotarse de personal de enfermería que el Estado alemán necesita de manera desesperada. Por cada enfermera formada en Filipinas que viaja a Alemania, otras dos, enfermera o enfermero, otras dos se quedan en el país formadas. Esas profesionales tienen la oportunidad de elegir en un momento dado si quieren viajar a Alemania o si quieren quedarse en el país de origen. Los programas están financiados por el sector público, pero sobre todo por el sector privado sanitario alemán, que se va a beneficiar de ese talento, y por lo tanto ese dinero no le cuesta al fisco, no le cuesta al contribuyente. Esto ha producido un efecto de circularidad del talento, de profesionales que van y vienen, ha producido incentivos para la formación de nuevos profesionales en origen, y sobre todo la agencia de cooperación alemana, la GIZ, está involucrada garantizando que se optimice en la medida de lo posible el impacto sobre el desarrollo, ¿no? E insisto en que Filipinas, yo sé que no es África subsahariana, es decir, que la institucionalidad y las necesidades, pero ¿por qué esto no lo podemos hacer en países de África donde esa formación se puede plantear en niveles muy diferentes, ¿no? En el informe, si tienen oportunidad de mirarlo, verán cómo desbrozamos lo que sería un acuerdo de este tipo en el caso español, ¿de acuerdo? Y termino, ahora sí, ahora ya termino. Esto va a ocurrir, nos guste o no. Esto va a ocurrir, nos guste o no. Porque todas esas razones de las que hablaba al principio no van a hacer más que intensificarse en el futuro.
¿Tenemos la posibilidad de hacer bien las cosas o tenemos la posibilidad de convertir esto en el caos desordenado y cruel en el que estamos establecidos ahora? En donde yo creo que el sistema forma más parte del problema que parte de la solución, ¿no? Yo le doy las gracias a Nesbat por la oportunidad que nos ha dado de reflexionar sobre este asunto y espero que tengamos oportunidad de seguir trabajando, y tengo mucho interés en escuchar a Paul y a Fátima hablando de este tema. Gracias.